Sigue acompañándonos Gloria Lago, que es la presidenta de Galicia Bilingüe, una de las asociaciones cívicas que luchan contra el decreto de imposición del gallego en las escuelas en detrimento del castellano. Gloria, ¿conoce usted este tríptico que tengo aquí en la mano? Sí. Es as linguas no sistema educativo, las lenguas en el sistema educativo, el nuevo decreto 124/2007. Yo voy a leer algunas de las cosas que me llaman la atención. Y claro, no tiene nada que ver con lo que ustedes están denunciando. Por ejemplo, dice, los modelos de educación plurilingüe vienense aplicando en varios estados avanzados del mundo desde hace 100 años. En la actualidad se aplican en estados y territorios más modernos y civilizados, como por ejemplo Finlandia, Islandia, y hablan también de Voivodina. ¿Qué es eso de Voivodina? ¿Ustedes sabían algo de Voivodina? Así lo estoy leyendo tal y cual, ¿eh? Será nuevo. Voivodina. Pues Islandia está para poner poco ejemplo sobre mayor Islandia. ratio de doctores, o sea, doctores universitarios por habitante, ¿eh? Eso nos dice. Luego también dice, en España hay experiencias de educación plurilingüe en diversas comunidades, en todas ellas con gran éxito de resultados. Gran éxito de resultados, ¿eh? La mayoría de los alumnos terminan la escolarización sabiendo hablar y escribir con dignidad la lengua autóctona, la lengua estatal y una lengua extranjera. ¿Eso dónde? No sé. ¿En Islandia? Debe ser en Islandia. Sí. Debe ser en Voivodina, efectivamente. Voivodina. En Galicia, un nuevo decreto pretende que los alumnos adquieran competencia, bastante competencia para expresarse con corrección en gallego y en castellano, dice, para garantizar la plena igualdad de las dos lenguas, además de una tercera lengua. Estoy leyendo estas cosas porque esto no tiene nada que ver con lo que ustedes denuncian. Pues no. Gloria, ustedes precisamente dicen todo lo contrario. Vamos, dice, esto no se cumple para nada. No, además los ejemplos que utilizan, los utilizan mintiendo. Nosotros esa campaña la conocemos y tuvimos que salir a la prensa y decir, bueno, con gran sonrojo, que se estaba mintiendo, que los modelos educativos de esos países son los que proponemos desde Galicia Bilingüe, es decir, libertad de elección de los padres y utilización de la otra lengua, de la lengua pues cooficial, pues como asignatura. Es decir, todo lo que se dice ahí es mentira. Se miente cuando se dice que los niños pueden conseguir una igual competencia en las dos lenguas con el reparto de asignaturas que hay en este momento. Nosotros sabemos que en este momento en Galicia los niños tienen como mucho una asignatura, la de lengua española en castellano, a veces acompañada con música o religión. De manera que, bueno, es imposible conseguir una igual competencia en las dos lenguas con ese reparto de asignaturas. Y además tampoco es necesario, porque en Galicia nosotros llevamos una convivencia muy tolerante entre los hablantes. Hay un bilingüismo pasivo que funciona muy bien, nos entendemos perfectamente, y nosotros sostenemos que con que un niño aprenda durante toda la enseñanza primaria y secundaria el gallego como asignatura, en profundidad, puede llevar una vida perfectamente normal en Galicia, hablar, entenderse, leer textos, pero poder estudiar en su lengua, que es lo mejor. Es decir, el aprendizaje en lengua materna no es que no lo digamos nosotros, que lo dice la UNESCO, es lo mejor para un niño. ¿Por qué hay que dificultar su aprendizaje forzándole a estudiar matemáticas o física o biología en una lengua que no es la suya? Pero, claro, hay que respetar también el derecho de los que quieren ser escolarizados en gallego, y eso lo deben de tener, y para eso hay textos internacionales como la Carta Europea de Lenguas Minoritarias, que fue ratificada por España, y que lo que hace es respetar ese derecho. Nosotros no queremos privar a nadie de su derecho de aprender a utilizar el gallego, creemos que deben de convivir en las dos comunidades educativas, pero con respeto y con tolerancia. Estamos hablando realmente de un problema de libertad. Exactamente. Es decir, no es una amenaza al castellano, que es como a veces se puede plantear esto. Yo no entiendo que el castellano no es una... Yo creo que es un problema de libertad, que esto me parece grave. Ningún problema para las lenguas, el problema lo tienen los hablantes. Nosotros defendemos derechos de personas, porque aquí se está poniendo la lengua en la cúspide de la pirámide y parece que todo lo demás tiene que estar supeditado a ella. Ayer, entre las muchas declaraciones que realizan las personas encargadas de política lingüística de la Junta, que son casualmente elegidas no por el bloque, sino por el PSOE, porque la Consejería de Educación está en manos de una persona elegida directamente por Touriño y la Secretaria General de Política Lingüística también, pues esta señora que se dedica a mentir y a ponernos verdes en todas partes, pues ayer dijo que por encima de la ideología de una persona, incluso de su religión, está la lengua. Lo que están ustedes oyendo. O sea, yo digo que esta persona se da cuenta de lo que acaba de decir. Además, la lengua en singular. Pues en Galicia tenemos dos que han convivido durante siglos, son dos lenguas hermanas, y no tenemos una lengua, tenemos dos, y hay una comunidad que habla una lengua preferentemente y no tiene por qué ser menospreciada de esta manera. Pero no se dan cuenta que el no permitir que los niños aprendan el castellano solamente les hace retroceder. Sí se dan, ese es el problema.
Pero, es que no puedo entender. Sí, con las campañas que estamos llevando a cabo, porque bueno, tenemos ya pues 80.000 firmas, hemos elaborado una encuesta que pues apoya nuestras propuestas, vamos a ir a Europa dentro de poco, al Parlamento Europeo, y cuando recorremos Galicia, cuando nos dejan hacerlo, llegamos a las zonas rurales también. Y es curioso, porque se había recuperado el orgullo de hablarle a sus hijos en gallego. Durante mucho tiempo en Galicia la gente le hablaba en castellano a sus hijos porque creía que el gallego era una lengua menor. Ahora se había recuperado eso y, por desgracia, hay muchas familias que nos comentan que están volviendo a hablarles en castellano porque, como en el colegio solo aprenden gallego y en casa también, se dan cuenta de que eso es una dificultad muy grande para su formación. O sea, que aún encima están consiguiendo pues que haya rechazo por parte de los que lo hablaron siempre. Gloria, ¿va a haber repercusión de este asunto en las próximas elecciones gallegas? ¿Qué dimensión adquirirá este debate perfectamente lícito? A tenor de la polémica que, en fin, existe, parece que es bastante grande, ¿no? Pues sí, nosotros estamos, el seguimiento de prensa que recibo yo todos los días nos está mencionando continuamente, ya han entrado incluso medios de comunicación que hasta ahora no habían querido entrar en el debate, se dan cuenta de que va a ser un tema central de la campaña electoral. Yo hasta hace poco no sabía si esto podía realmente influir en los votos, pero ahora creo que sí, porque el malestar que se está generando, sobre todo entre los padres, es muy grande. Nosotros tenemos ahora grupos en todas las ciudades trabajando con nosotros y hay muchísimo malestar. Se nota ya movimiento en algunos partidos, pues el Partido Popular dio un paso importante. ¿Tienen el apoyo ustedes del Partido Popular, por ejemplo? El Partido Popular está en una situación muy complicada porque, claro, durante muchos años pues estaban, digamos que envueltos en ese tabú que rodeaba la lengua, ¿no? Yo me doy cuenta de que nosotros no somos un partido político, nosotros no queremos atacar directamente a los partidos, pero sí intentamos minar las bases, es decir, concienciar a las personas que forman esos partidos para que sean ellos los que muevan a sus jefes, por así decirlo. ¿Vais a caer en la tentación de constituir una...? Sí, antes de que termine de responder la pregunta y luego le hace la pregunta. Nosotros sabemos que tanto en el Partido Popular como en el Partido Socialista hay muchas personas que nos apoyan, muchísimas. El domingo en La Coruña estábamos recogiendo firmas, había cola. Nos firmaron pues técnicos de la Xunta, miembros del PSOE, concejales del Partido Popular. El Partido Popular la semana pasada dio un paso bastante importante para ellos en el Parlamento, desmarcándose un poco de esta política. Y yo me alegro. Yo sé que es difícil romper con esto, porque a mí me ha pasado en mi centro de trabajo, cuando tú de repente dices, no puede ser, es decir, me voy a pasar al grupo de sentido común, y te sientes muy bien, y yo espero que se sientan a gusto allí. Y ojalá en el PSOE suceda lo mismo. Lo que ocurre es que la cúpula está enrocada en este tema. El señor Touriño en concreto ha tenido un comportamiento muy lamentable en este sentido. Repite el mensaje identitario del bloque y además, en concreto con nosotros, personalmente, pues no se ha portado nada bien. El año pasado y este año sufrimos pues agresiones de grupos radicales y en ningún momento quiso condenarlas. Yo se lo pedí incluso por escrito en una carta pues que le dirigí como madre, sin hablar siquiera del tema de la lengua. Se negó a condenarlo y, es más, recrudeció su mensaje hacia nosotros. O sea que yo estoy muy decepcionada, la verdad. ¿Cuántos hijos tiene usted, Gloria? Pues en edad escolar 1. 1. Sí. Y está sufriendo estas consecuencias, ¿no? Oh, claro, y está en un colegio concertado, sí. Miguel. Sí, perdón, porque antes la interrumpí. Ya sabe eso de que el que no ve es como el que no sabe. No, ¿vais a caer en la tentación, por otra parte lícita? No. ¿No? Nunca, porque si no nadie creería en nosotros. Claro. Y ahora nos damos cuenta de que está habiendo movimientos a nivel de toda España y somos muy cautos porque nos da mucho miedo de que haya pues sectores de partidos que se quieran aprovechar de esto, porque va muy bien, y si no conseguimos mover a la sociedad civil no conseguiremos nada. Es clave eso. Eso es clave. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser sinceros para que la gente confíe en nosotros. Por eso nos hemos a veces mantenido al margen en algunas iniciativas. Esperamos poder participar porque, aunque lo arregláramos en Galicia, no queremos que ningún niño sufra esto. Luego tiene que recoger esa demanda y el que quiera que se sume, pero no al revés, no vosotros sumaros a ellos. Cuando decías antes lo del Partido Popular, claro, es que ahí hay que dejar claro una cosa, y es que esto ha empezado a ser un problema ahora. Es decir, realmente mientras ha estado gobernando en Galicia el Partido Popular, yo conozco más de cerca el caso de Valencia, por ejemplo, donde gobierna el Partido Popular y también se habla valenciano y se enseña en valenciano, la lengua no es un problema por lo que... El decreto está del año 2007. Sí, por lo que yo decía antes, porque se está amparado en la legislación anterior. Pero desarrolla lo que había hecho antes el Lo que pasa es que estaba frenado y ahora se planteaba problemas. Pero antes no se planteaba problemas, efectivamente, y al haberse desarrollado de esta forma es cuando ha surgido la... Pero abrió la espita, o sea, dejó abierta una puerta que de todas formas, yo voy a recordar una cosa. Con esa voluntad.
El señor Núñez Feijóo, sentado donde está Gloria Lago, por 2 veces dijo que si él llegaba a la presidencia de la Junta, derogaría este decreto de normalización lingüística. Pues hay que seguir empujando a sus militantes para que se anime a... Sí, 2 veces. Así lo dijo. Hay que mover a todos los partidos. Esto tiene que ser una cosa de todos, porque de verdad, sinceramente, nos firma todo el mundo en la calle. Es imposible que solamente captemos a los votantes de un sector. Pero no aspiraréis a que el bloque... Pues hay muchos votantes del bloque que ahora tienen niños y nos dicen que, bueno... ¿Sí? Sí. Hombre, lo que no tiene explicación ninguna es que, sobre pretexto de la distribución política autonómica, pueda haber zonas del Estado en que el derecho y la lengua no es sujeto activo del derecho. El derecho lo tienen las personas. Exactamente. En que haya personas que no tengan derecho a utilizar la lengua que mejor le parezca por conveniente y a que sus hijos se eduquen en ella si lo consideran lo más adecuado, porque ese es el uso de su derecho, y el que usa su derecho a nadie daña, ni a una lengua ni a la otra. Pero eso, Pablo, pero esta responsabilidad es una responsabilidad de la que ha hecho dejación ni más ni menos que el gobierno central, que es el que verdaderamente tiene que tutelar en todas y cada una de las partes del Estado la libertad de todos y cada uno de los ciudadanos, su igualdad en el ejercicio de toda clase de derechos y la no discriminación. No digo ya por razones de religión, de Dios, sino la no discriminación por razones de origen o por la lengua que hablen, porque ahora empezar a discriminar a las gentes por el uso que hagan de su derecho a expresarse de una u otra manera, pues sinceramente es muy poco democrático. Y no voy a colocarle más adjetivos, pero es muy poco democrático. Es más, recuerda épocas que yo creía y conductas que yo creí que ya se habían superado. No, pero porque ha sido este gobierno, Pablo, yo creo, y quizá volvemos un poco al debate que teníamos al principio, sí, concesiones. pero el que ha dado más concesiones a los nacionalistas, permitiéndoles hacerse fuertes en la defensa de los derechos, de lo que ellos llaman los derechos de los territorios, de la lengua, frente a lo que tú dices, los derechos de las personas, que es lo que debe de primar en un Estado de derecho. Los han necesitado obviamente, para gobernar aquí, y les da completamente igual, como decías, vale para todo. O sea, bueno, hay otro aspecto que a mí me interesaba mucho comentar, y ese que se refiere al adoctrinamiento al que están sometidos los chicos a través de los libros de texto, a través de las actividades extraescolares, culturales. Eso es algo terrible, y si conseguimos arreglar el problema de la lengua, de la enseñanza, después nos meteremos con ese tema. Nosotros queremos denunciar los libros de texto, cómo se hace creer a los chicos que su lengua no es la lengua buena, que son chicos en cierto modo defectuosos, que sus padres no les han enseñado su lengua propia. Bueno, es terrible, y vamos a llegar hasta el final. No se puede consentir que se le lave el cerebro a los niños de esa manera. Bueno, hoy se publicaban unas viñetas aquí en Madrid, a propósito de este asunto, cómo se burlaba del castellano, en este caso esa viñeta de uno de los libros que estudian su hijo en este caso, y en fin todos los niños que están en esa edad en Galicia. Habla de un señor que le dice al otro: tengo el orgullo de ser gallego y hablar solo en castellano, y el otro le dice: entonces, como Michael Jackson, que es negro y quiere a la fuerza parecerse blanco. Claro, porque a los chicos se les empieza por contar la historia de una forma tergiversada. Una forma de ridiculizar el castellano, vamos. No se les dice que hay dos lenguas que han estado ahí desde hace mucho tiempo. Una de ellas ocupaba un lugar, pues más bien en las zonas pues rurales, pero era una lengua muy bella, y otra lengua que ocupaba un territorio pues más urbano, y que han estado conviviendo. Y bueno, ¿por qué hay que decirle a los niños que la lengua española entró pues por la fuerza, que es una lengua asesina, que metían en la cárcel a la gente? Bueno, claro, pero yo es que esto lo he vivido. Es la impostura de los nacionalistas. Yo esto lo he vivido en el País Vasco. Que no es verdad. Claro, es que esto yo lo he vivido en el País Vasco. Se pueden hacer todas clases de alegaciones, pero no las que no son verdad. En Galicia lo estás viviendo ahora, pero yo esto lo he vivido en el País Vasco, teniendo hace mucho tiempo ya. Y en Cataluña claro, también. En Cataluña igual. Claro, es decir, Bueno, allí donde gobierna el nacionalismo de verdad, sí. Es que, claro, en Galicia ahora es la primera vez que gobiernan los nacionalistas, incluido el nacionalsocialista, ¿no? Socialismo del PSOE, claro. Sí. Porque hasta ahora, otras veces que ha gobernado el PSOE en Galicia no ha sido así. En Galicia ahora gobierna ese nacionalismo radical, y ahora estáis viendo cómo es ese nacionalismo y su cara más terrible y más dura, ¿no? Esa semilla ya estaba ahí, porque yo trabajo en un instituto y yo sé cómo funcionaba esto. Los contenidos de algunas conferencias de los institutos sonrojarían a cualquier demócrata. En este momento ya no es solamente que tenga que desaparecer la lengua de una gran parte de los estudiantes de la enseñanza, es que tiene que ser borrada del mapa del centro, es decir, no aparecer en tableros de anuncios, ni en el menú del comedor. Se intenta que los niños cambien su nombre y apellido al gallego, es decir, cosas terribles que denotan un intento de sustitución lingüística
y de, bueno, pues de criminalización de un idioma. Y por lo tanto todo lo que ello conlleva, porque para un niño ese idioma es el idioma de la familia, que representa pues su cultura. Pero cuando tú tienes un concepto del Estado, sí, en virtud del cual el Estado se le considera legitimado para, en la esfera del individuo y de su libertad, imponerle la lengua, imponerle una religión o imponer una creencia, cuando tú tienes ese concepto del Estado, estás descubriendo el Estado totalitario. Claro, eso es todo y algunos todavía, duro. habría que decir aquí, perdónalo, señor, porque sí saben lo que se hace. Porque al que no sabe lo que se hace no hay ni por qué perdonarlo. Por eso yo te decía Pero, antes, claro, Carmen, que sí es son el Estado conscientes totalitario, de lo que hacen. la imposición de un determinado... ¿Sabe lo que me dijo O sea, Pablo? está el Una persona empobrecimiento de estas personal. amantes de la ese imposición. empobrecimiento. Yo estaba intentando explicarle por qué era importante que los padres eligieran una lengua vehicular y me miró así muy frío y me dijo... ¿Eso a quién, perdón, Gloria? A una persona, bueno, pues que era proclive a este tipo de políticas, y yo buenamente intentaba convencerlo. Y me dijo, ustedes, las mujeres, limítense a engendrar. Qué barbaridad. El Estado ya se encarga del resto. Y dije, bueno, pues ya lo voy a dejar porque, claro, yo soy incapaz de debatir con una persona No, que no piensa así. puedes, claro. Es un para eso no pensamiento, puedes debatir. es un pensamiento que, entre otras cosas, ha costado la última guerra mundial. Y que algunos pensábamos que ya... Bueno, Gloria Lago, ¿cuál es la próxima iniciativa que va a protagonizar Galicia Bilingüe para denunciar, en fin, este abuso? Pues, esta injusticia, sí, ahora esta tenemos... falta de libertad, porque al fin y al cabo estamos hablando de una falta total y absoluta de libertad, que es lo que se deduce de este comportamiento de los nacionalismos en Cataluña, en el País Vasco y en Galicia con el Y tema de así la se lengua. sienten las madres y los comerciantes, sienten que les están robando algo que es Y en suyo. Baleares también, sí. Eso es de asfixia. Pues ahora estamos recorriendo Galicia con un autobús que hemos conseguido fletar, porque claro, tenemos muy pocos medios, pero tenemos a mucha gente trabajando ya en todas las ciudades. Vamos a seguir recogiendo firmas, nos vamos a ir al Parlamento Europeo el día 19, porque también esto hay que sacarlo fuera de España. Que sepan fuera lo que está pasando, que es vergonzoso. Es decir, cuando tú le cuentas a alguien, cuando hemos hecho los estudios a través de las embajadas para mostrar cómo eran los temas educativos en otros lugares, y contábamos lo que estaba pasando, es que no nos creían. Y vamos a continuar pues presionando, recabando apoyos. El Club Financiero de Vigo, por ejemplo, pues emitió un informe en el que asumía nuestras propuestas y consiguiendo que la sociedad civil le diga a los políticos que no está de acuerdo con esto. No vamos a parar, aunque estemos, de verdad que estamos agotados, pero vamos a continuar. Tenemos 5 meses por delante hasta las elecciones, a ver si conseguimos que en los programas electorales se incluyan nuestras propuestas. Ana, léenos mensajes, por favor, que creo que son muchísimos los que hemos recibido durante el tiempo que hemos dialogado con Gloria Lago. Muchísimos mensajes. Ánimo, Gloria, el 90% de los gallegos estamos contigo. Elena de Vigo. En Galicia los padres llevábamos tortas por hablar en gallego y ahora las llevan nuestros hijos por hablar en castellano. Un gato de Santiago. Alguien también nos comentaba, hay que vivir en Baleares para vivir esto. Es una auténtica dictadura de la lengua. También nos llegaban mensajes de Valencia. Y también nos comentaban, ¿por qué mi hijo tiene que limitar su vida social y laboral a Galicia? Los nacionalistas gallegos distribuyen modelo de reclamación para que pacientes denuncien a sus médicos por no hablarles en gallego. Soy gallega orgullosa. Es espectacular. Soy gallega orgullosa de ello y sobre todo española. Ánimo, Gloria, te seguimos. Cookie desde Pontevedra. Lo de Galicia se veía venir. Soy gallega, pero también española y quiero que mis hijos sepan español. Alguien también nos contaba, el año pasado intenté comprar una propiedad en Galicia con objetivo de montar una empresa y al pedir la normativa urbanística se negaron a enviármela en español. También nos llegaban mensajes desde Barcelona que nos decían que el ayuntamiento de esta ciudad no contesta los escritos en castellano y también, por último, alguien nos comentaba, soy gallego y solo pido libertad y no la imposición de una única lengua. En este caso, Pablo Castellanos y yo, en fin, soy receptor de una de esas cartas, escrita, por ejemplo, en catalán, y no soy catalano parlante, pero vivo en Barcelona. ¿Eso me exime de alguna responsabilidad respecto a carácter y contenido de esa carta, que puede ser, no sé, una multa? Pero sí, es que no hay que plantear las cosas en situaciones de disparate, porque lo normal es que aquel que tiene depositada la confianza de los ciudadanos para administrar la gobernación de las cosas, no la libertad de los ciudadanos, sino al contrario,
para profundizar en la vida de ciudadanos, pues sepa con sentido común escribir en castellano, que habla castellano, y en catalán. Pero Pablo, si yo estoy diciéndote que hay alguien dice, oiga, yo vivo en Barcelona y resulta que el ayuntamiento me notifica todas las cosas que en fin, tiene a bien hacer en catalán. El castellano es una lengua oficial, tiene derecho a exigir que solo envíe en castellano. No le van a hacer caso y tendrá que acabar con el calvario de ir a los tribunales que le acaban dando la razón. Pero mientras tanto no paga la multa, ¿no? Si, por ejemplo, o el IBI o lo que sea. La imposición, la limitación, la restricción de libertad, el sometimiento ciudadano a los caprichos del que gobierna se están produciendo. Y claro, es que el problema que tenemos es que estamos deformando de tal manera los valores en la sociedad que estamos construyendo que alguien entiende como normal que por el hecho de que tú tengas que gobernar puedas ni más ni menos que imponer tu criterio lingüístico o ideológico. Y me da igual que sea a través del catecismo, exigiendo la educación católica en las escuelas, que a través de la educación ciudadana. En fin, señores, a ver qué decía Miguel, que tenemos que ir a la publicidad. Muy brevemente. Yo he visto en Cataluña, en determinados ayuntamientos, algunos incluso cerca de donde yo vivo, que en periodos preelectorales te mandan las cosas, lo que sea, en bilingüe. Es decir, por delante en catalán, por detrás en castellano, a la inversa, ¿no? Pero, como dice Pablo, líbrate de no pagar una multa aunque te venga en catalán, porque fácticamente te van a embargar. Y además te embargan en catalán, ¿eh? O sea que... Vaya. Gloria Lago, gracias. Y hasta la próxima ocasión. ¿Sabe usted que tiene nuestro apoyo en este programa y en esta casa, en Intereconomía y Televisión? Además de todas estas iniciativas que llevamos a cabo, llevamos una labor muy callada por detrás de asesoramiento. Nos escriben muchísimos padres y nos cuentan cosas terribles de niños a los que se les tachan los deberes, niñas que se hacen pis en clase porque la profesora les prohíbe hablar en castellano. Hemos puesto en marcha una iniciativa nueva. Pero vamos a ver, que se hacen pis porque no pueden... No les dejan ni hablar. Ante eso dijimos, bueno, tiene que haber alguna manera que podamos por lo menos mitigar lo peor de este decreto. Y nos dimos cuenta de que la ley de normalización permitía que la administración impusiera la lengua al profesor, pero no al alumno. Entonces elaboramos unos escritos y los hemos presentado y hemos conseguido que un inspector nos dé la razón. La semana pasada 2000 padres más fueron con nosotros y hemos presentado los escritos para que la Consellería se pronuncie y diga si al menos pueden hablar en clase en el idioma de su elección. Pueden hacer los exámenes en castellano si quieren y llevar los libros. Fíjense lo que tenemos que mendigar. Ese es un comportamiento que solo tiene un nombre, que es fascismo. Totalitarismo. Pero los fascistas somos nosotros por denunciarlo. Pues bueno, aquí, por muy fascistas que seamos, lo vamos a denunciar siempre apoyando. Que haga falta. Muchas gracias. Y le seguiremos apoyando a Galicia Bilingüe y en fin, y a su causa. Y a todos aquellos que están viviendo esta situación de y a los que en una situación distinta... Y a los que en una situación distinta se les prohibiera hablar catalán, ¿eh? Por supuesto, exactamente. Estamos hablando de Galicia, pero vamos, esto ocurre en Cataluña, pasa en Baleares, donde usted vive, y ocurre en el país. Ese derecho natural que se exprese con el país. Bueno, hemos recibido dentro del buzón de la gatera, ¿verdad, Ana Gújar? Creo que algunas opiniones también de viva voz, que creo que sería oportuno escuchar al hilo de esto que hemos abordado. Pues sí, hemos recibido muchísimos mensajes, muchísimas opiniones, pero también ustedes han llamado a ese contestador, a ese buzón de la gatera que tenemos abierto, a ese 905-333-132, y hemos recuperado uno de esos testimonios, una de esas opiniones sobre este asunto que hemos comentado. Hola, buenas noches. Trabajo llamando desde Tenerife, que en una autoescuela que tenía una vasca como alumna, por la culpa de no saber el castellano, pues abandonó en sacarse el carnet porque no entendía los exámenes escritos que venían en castellano, claro. Muy buen programa, felicidades para todo el personal. Chao. Bueno, pues este es un ejemplo que nos ilustra de la situación desde Tenerife en este caso. Claro, son las víctimas. ¿De quiénes son las víctimas? Ellos mismos. Claro. Volvemos después de la publicidad. Hasta ahora mismo, por cierto, hablaremos de lo de Navarra, que lo tenemos pendiente todavía por ahí. Hasta ahora mismo.